vamos a pasar al siguiente punto, que es los puertos. Vale, hasta ahora lo que hemos visto en estos conceptos que estamos probando es las imágenes, los contenedores, cómo arrancarlos, cómo pararlos, etcétera, etcétera. Hemos visto un poco someramente el tema de los puertos porque los hemos usado, pero no os los he explicado. Vale, si nosotros seguimos el símil que utilizan ellos de que esto es un contenedor en el cual yo puedo meter mis mercancías y se pueden mover por los diferentes medios de transporte de una forma uniforme, lógicamente esa caja tiene que tener alguna interface, tiene que tener alguna forma de acceso desde el exterior, y eso básicamente son las puertas. Los contenedores llevan un par de puertas que se abren y entras y puedes acceder a lo que hay dentro. Aquí pasa lo mismo, es decir, si yo tengo un servidor de aplicaciones encapsulado en una caja, ¿cómo accedo desde el exterior a lo que hay dentro? Pues necesito puntos que me permitan acceder. El más típico, el que prácticamente tiene todos los servidores, es los puertos. Es decir, un servidor, por ejemplo un servidor web o un servidor de Wildfly como este, están escuchando y dando servicio en un determinado puerto. En el caso del Wildfly es el puerto 8080. Yo entiendo que, bueno, pues que no hay que explicar lo que es un puerto, ¿no? O sea, al final una máquina tiene una dirección IP y ahí hay muchos servicios que están escuchando en esa dirección IP. Entonces los servicios se organizan en base a puertos. El puerto de web de navegación por internet es el 80, y en los servidores de desarrollo, como el puerto 80 puede que esté ocupado, pues suelen venir en el puerto 8080. Que es fácil de recordar para un desarrollador. Entonces, la cuestión es decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que estar definiendo cuáles son los puertos? Es decir, porque bueno, si yo tengo un servidor Wildfly, pues que coja y escuche en todos los puertos, ¿no? Ya está. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que realmente puede ocurrir que haya ciertos puertos que tú los quieres ocultar, porque no quieres darlos acceso al exterior, porque son puertos internos, que no quieres utilizar. Eso es uno de los motivos. Y hay otro motivo que suele ser el típico, es decir, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero levantar dos Wildflies, en este caso, en la misma máquina? Si los dos Wildflies van contra el mismo puerto, chocarían, solo podría arrancar uno. Claro, en una situación en la que tú estás instalándote en tu ordenador sin Docker dos Wildflies, pues ¿qué es lo que haces? Configuras uno en el 8080 y configuras otro en otro puerto, por ejemplo en el 9090. Entonces, bueno, es darle un comando al Wildfly y le dices, oye, suma un offset, súmale un tanto número a todos los puertos, y ya está, para que no choquen. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ese planteamiento con Docker no lo podemos hacer así tal cual. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros lo que hacemos con Docker es distribuir en una caja todo un servidor ya configurado, con lo cual no vas a configurarlo, no andas con ese tipo de cosas, se supone que lo das ya configurado. Entonces, aunque se podría hacer, no suele ser la forma habitual de proceder. ¿Por qué? Porque el Docker nos proporciona otro mecanismo que es más elegante. Que es decir, que podemos hacer un mapeo de puertos. Y lo que le decimos al Docker, oye, mira, lo que dentro de ese contenedor está escuchando en el puerto 8080, a mí, de cara al exterior, de cara al que lo va a usar desde fuera, me lo escuchas en el 9090. Es decir, nosotros lo que podemos hacer es levantar un Docker con el Wildfly en el puerto 8080, el primero que queremos tener, lo mapeamos al puerto por defecto. Y el siguiente, aunque internamente está escuchando en el 8080, le decimos, oye, este en mi máquina me lo estás escuchando en el 9090. Es decir, al final hay una separación entre lo que hay dentro y lo que hay fuera, y se accede hacia él. De tal forma que podemos jugar con ese tipo de cosas. Quizás pueda quedar más claro si lo vemos en un ejemplo.
porque normalmente el trabajar con o sea, el andar con estos mapeos de puertos es lo más habitual, porque por defecto la herramienta te le da un puerto aleatorio y puede ser que ese no te venga bien, ¿no? Es decir, porque también puede pasar que ya no solo que puedas tener dos Wildfly, sino que puedes darse la circunstancia de que tengas dos servidores que están escuchando en el mismo puerto, o sea, aunque sean productos diferentes, porque bueno, pues que el que lo ha desarrollado ha configurado así las cosas, perdón. Entonces, bueno, pues tenemos esta posibilidad. Pero ya os digo que esto es súper habitual en el uso de Docker.